qual più al vento muta l'accento e di pensiero. Sempre un amabile leggiadro viso, in pianto e in riso e menzognero. La donna è mobile, qual più malevento, muta l'accento e di pensiero. E di pensiero. Bueno, Lisa, te saliste con la tuya. Tu mami vino con el psiquiatra, que le va a decir que me deje, va a destruir a la familia y vas a vivir con tu abuela piscando frijoles. Me gusta piscar frijoles con la abuela. Bueno, entonces síguele. Bueno, le sigo. Bueno, perfecto. Perfecto. ¿Vas a piscar muchos frijoles? Eso espero. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Vámonos con esto que es la reflexionada mañanera y del día de hoy ya. 11 de febrero. Hoy toca, ahora sí, lo del conocimiento. Ayer leímos los derechos de las víctimas. Este tipo de temas son importantes porque pues hay muchas personas que no llegan a ser víctimas de X o Y situación y pues a veces no conocen cuáles son sus derechos, ¿no? Así es que bien, a veces hacemos una pausa pues para retomar un poco este tipo de situaciones, ¿no? Y es que, bien, y es que es importante que pues todos conozcamos, por ejemplo, cuáles son los derechos de alguien que ha sido víctima pues de una, pues de alguna situación delictiva, ¿no? También por ahí les iba a comentar, bueno, pues por una parte me he estado dando cuenta de ahí algunas cosas interesantes, sobre todo de personas que pues ha pasado el tiempo y nunca han hecho nada, digamos, relevante con sus vidas. Y bien, lo único a lo mejor relevante es quizá alguna clase de apodo o mote que tienen, y a lo mejor lo que están previendo es que pase alguna clase de accidente, y en ese sentido tienen preparado todo un escenario demasiado dramático, ¿no? Y les voy a poner el contexto más o menos de lo que estoy diciendo, y dado que a veces bajando el conocimiento a niveles que casi cualquiera lo puede entender, pues muchas personas llegan fácilmente a la misma conclusión que a veces nosotros en este tipo de ejercicios de reflexionada pues llegamos, ¿no? Y es que, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo X para que se entienda. Ya saben que estas reflexionadas se caracterizan precisamente por ese tipo de cosas. Vamos a suponer en un momento que si a alguien apodan el loco, pues lo más probable es que alguien que es apodado el loco esté buscando que él, o que el final de él y de todos los que le rodean y de todo lo que es y todo lo que antes de ser apodado así, pues se vayan con él, ¿no? Es decir, no me voy yo, me los llevo a todos, ¿no? En ese sentido, pues a lo mejor este loco que sí tiene conocimiento, sí tiene cultura, pues de alguna manera esté buscando que su final sea como uno de los locos más famosos, que fue Napoleón. Y no como tal que yo critique su vida, sino más bien estoy refiriéndome a su final.
en donde en algunas versiones que he leído al parecer sí perdió la razón, o perdió el juicio, pues, para dejarlo en términos un poco más ad hoc, ¿no? Al final terminó por ahí exiliado y tras haber perdido la razón, ¿no? Y es ahí cuando tiene un poco de sentido algunas imitaciones, como por ejemplo las que a veces veíamos en Chespirito, pues de los loquitos que decían no hay de queso nada más de papá, ¿no? Y así son las cosas y yo se los comento en general para que le echen una pensada. Tan es así que tienen ya previsto todo un escenario exageradamente dramático, curiosamente en donde él y los suyos pues tienen un papel importante, ¿no? Y en ese sentido, pues sí, de hecho sí están locos y sí necesitan terapia, ¿no? Así que, bien, y por otra parte, pues de mi lado, hay cosas que, pues todos sabemos, es decir, todos los que son como yo, por ejemplo, todos los que nos llegamos a titular, pues en algún momento tomamos protesta como licenciados y sabemos que hay un código de ética al cual nos debemos de sujetar y pues así las cosas, ¿no? Y ya, eso pasa, ¿no? Entonces bien, ahí se los comento, ahí se los dejo de tarea, pues para que cada quien en medida de sus posibilidades lo analice y vea si más o menos la jugada va por ahí, ¿no? Como dirían en términos deportivos, ¿no? Y continuando analizando la canción, dice, me aseguró que por supuesto lo iba a averiguar, pero antes de besarme el cuello me iba a mordisquear el lóbulo derecho de la oreja y yo sentí caricias a través de la bocina para mí, ¿no? Y pues aquí entramos en un tono poético, en un juego bastante curioso, ¿no? Y es que los vuelvo a poner en el contexto del momento en el que se da la canción, el momento en que suceden las cosas. Pues a veces este tipo de cosas sí pasaban, pero eran tan raras que sí resultaban, como dice el autor, excitantes, ¿no? Y además si te decían ese tipo de cosas, pues como que sí pues llamaba la atención, ¿no? Así que bien, aquí lo importante o lo que rescatamos es en el momento en el que se dan las cosas, ¿no? Y bien, entonces, pues hasta aquí, para hacer una reflexionada de lo que acabo de decir, pues siempre es importante en el momento, ya sea en la canción, en el momento de la canción, en el momento que se escribió la canción de Llamadas Anónimas, o también en el momento en el que se dan las relaciones de cierto individuo con los demás, con lo que lo rodean y todo el contexto que hay alrededor de ello. Ahora bien, hay quienes tienen la posibilidad de ir un poco más allá y pregúntense por qué harían ese tipo de cosas y pues por ahí a lo mejor se dan cuenta que quizá hay un poco más de fondo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque a lo mejor, pues sí, había cosas que les gustaba hacer y de repente ya se cansaron y de repente ya no lo quieren hacer o a lo mejor necesitan por ahí eh, algún motivo para un cambio en sus vidas. Y qué mejor motivo, por ejemplo, para una mudanza que pues querer olvidar que sucedió un accidente, ¿no? Ese sería un buen motivo y por lo menos yo lo digo en mi persona, sí sería un buen motivo, ¿no? Pero pues ahí se los dejo meramente como hipótesis, ¿no? Ya saben que toda hipótesis se necesita comprobar, pero según lo que estoy viendo, sí sería una especie de motivo, ¿no? Y es por eso que a mucha gente que estuvo en mi vida anteriormente o que es parte de mi pasado, pues en el pasado se queda y creo yo que de ahí no va a salir, ¿no? Sobre todo por algunas cosas que estuvieron pasando el día de ayer,
en el que de alguna manera hubo personas que intentaron contactarme como para intentar saber, como para intentar conocer cierto tipo de cosas, y a través de lo que es la lógica y de lo que hemos estado viendo en estas reflexionadas mañaneras, podemos llegar a ciertas conclusiones, como por ejemplo, siempre les he dicho que ni se tomen responsabilidades que no les corresponden, ni tampoco si intenten sentir alguna clase de culpabilidad, ¿no? Y es que muchas personas, sobre todo de estas que tienen cierto tipo de problemas conductuales, algo en lo que basan pues mucho de su comportamiento es precisamente en eso, en tratar de hacer sentir a las personas alguna clase de culpa, ¿no? Y es completamente intencional. Entonces ayer, pues de hecho en una llamada telefónica, pues es muy fácil decirle a las personas que siempre la culpa es de quien la tiene y ya. O sea, no hay que, como dicen por ahí vulgarmente, ¿no? No hay que buscarle tres pies al gato, ¿no? Así que, bien, ahora sí, dicho lo anterior, vamos a continuar con la lectura de tipos de conocimiento. Dice el autor: de parecida manera, en el saber por autoridad debemos fundar en razones comprobables por cualquiera el hecho de que el otro sea efectivamente un conocedor en cuyo juicio podamos fiarnos. Igual que en el saber testimonial, estas razones pueden ser de tres tipos. Podemos saber que el otro conoce X por sus antecedentes, instrucciones recibidas acerca de X, títulos obtenidos en instituciones confiables, etc. Por sus resultados, saberes sobre X que demuestra tener acierto en la práctica, o por su saber hacer algo con X, la destreza que demuestra. Nuestro saber de que el otro conoce X se justifica así en razones objetivamente diferentes del conocimiento personal que él tiene de X. Y es decir, ya tiene los conocimientos, ya tiene el contexto, incluso estudió sobre X o Y situación, ¿no? Ahora, y para cerrar esta reflexionada de todo lo que les acabo de decir, imagínense que pues tanto tú como a veces los que te rodean están metidos en una clase de acuerdo, y pues no solo alguien conoce X, sino también todo lo que les rodea, pues son parte de esa misma idea, de ese mismo plan de vida. Yo incluso me atrevería a asegurar, ¿no? Y pues en qué caso quizá hubieran tenido mucho éxito o les hubiera ido bien, pues en caso de que se hubiera desatado alguna clase de accidente o X o Y situación, ¿no? Y no quiero expandir más el ejemplo para no darle ideas a nadie, ¿no? Lo digo en general, simple y sencillamente para que se echen una reflexionada. Y como se los he dicho siempre, no acusen a X o a Y personas sin tener las bases suficientes para hacerlo. Simple y sencillamente son ejemplos para que lo mediten, y si van resultando positivos a lo largo de este tiempo, pues que vayan tomando sus debidas precauciones, ¿no? Más que nada es para eso. Y es que en mi caso ha pasado que cuando no sucede, por ejemplo, que están esperando que un amigo del pasado regrese, por ejemplo, a mi vida y que yo lo acepte, eso simple y sencillamente no se da, pues como que simple y sencillamente demuda su semblante, ¿no? Como le pasó al mismísimo Caín, ¿no? Así mero. Entonces, pues ya ahí se los dejo de tarea y ya vámonos a desayunar.
La Crista! All right, does that look all right? Looks pretty good. Does it look like a green screen? I think so. All right, well maybe let's try over here. Does that look better? That was good. All right, guys. Love you all. 3, 2, 1, see ya.